Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa de los de verdad. Bueno, yo soy José María García y como siempre pues tengo aquí a David Muñoz, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Y a Pablo Trinidad. Hola, muy buenas. Y nada, pues aquí ya no sé qué episodio es, ya hemos perdido la cuenta. Tampoco de la temporada, ¿no? No la Sexto, temporada. primera temporada, pero No es que me vale, queda claro. no sabéis la estructura esto, ¿no? Como que no sabemos la estructura, pero sí. De 6 en 6. De Science. Pero como aquí os ha gustado, yo creo que lo vamos a hacer todo de corrido, ¿no? Claro, hombre, vamos a seguir para adelante y hasta donde lleguemos, ¿no? ¿O qué? Además que el curso académico. Aquí con el descuento, con la prórroga, con el bar, esto se nos va al... Bueno, exactamente, que no se nos vaya tanto. Así que vamos a hablar hoy de... ¿De qué vamos a hablar? Porque vamos a Eso, hablar David, de... explícalo tú, porque aquí veníamos a hablar de una cosa y tú lo has cambiado a última hora. Bueno, ha habido un cambio de última hora, es verdad. Como he dicho, para el de dungeoneo o rol o juegos similares. Sí, porque aquí hay que decir que digamos honrar a uno de nuestros oyentes. Nos había hecho un comentario de que habláramos sobre juegos de rol, de mazmorreo y demás, y vamos a grabar. Veníamos dispuestos, pero Sí. Pero probablemente ha habido un cambio de guión. Cambio de guión. Hoy vamos a hablar de otros juegos mucho más interesantes. Lo siento por el oyente. Para una vez que íbamos a hacerle caso a un oyente. Nuestro único oyente. Y esto es todo lo que nos importa a los oyentes. Gracias. Pues nada, en la segunda temporada hablaremos de... Será- Bueno, ya hablaremos otro día y a ver Sí, si sí. podemos traer un fichaje estrella. Sí, porque... Y vamos invitando a gente aquí también a que haga de sus augustas opiniones Ujú. en las ondas. Así que hoy vamos a hablar de absolutamente de forma improvisada de juegos de... por favor, Pablo, ¿de qué tipo? Engine Building. ¿Engine Building? Engine, es que aquí la gente dice engine. No, es engine. Engine Building. Coge un diccionario, coño. ¿Y eso cómo se traduce? Al cristiano. O sea, es tan improvisado que no hemos llegado al acuerdo de la traducción, ¿no? Todavía no... Bueno, Construcción al- de un motor. De un motor. Y no estamos hablando de automovilismo. Claro, es lo que Exacto. estaba pensando, ¿no? Ya hablamos del automóvil. Cuando hablamos de motor, aquí nos estamos refiriendo más bien a la forma en la que va avanzando el juego, ¿no? De alguna manera, ¿no? El motor El motor del juego, ¿no? Motor de producción es lo que más para mí, cuando pienso en engine Sería el engine sería el motor de la fábrica que nosotros, de cada uno de los jugadores, monta, ¿no? de nuestra fábrica de puntos de victoria. Fábrica en el Exacto. término más abstracto, ¿no? Eso es. Sí, podría ser una Sí. buena... Está muy cerca de los juegos económicos. Pero aquí es diferente, ¿no? En los juegos económicos ya estuvimos discutiendo si tenía que tener dinero, si no tenía que tener dinero, ¿no? De que transformamos recursos, ¿no? Pero esto va un poco más guiado por la sensación, ¿no? Bueno, para mí el juego económico ya lo discutimos y esto otra parte también que por supuesto tiene una parte de economía que es la de optimizar la producción, porque la idea de ese motor que genera, que produce punto de victoria otras cosas, otros recursos, pues digamos los juegos que yo considero que son de este tipo de engine building o ¿cuál es el otro término en inglés que se puede utilizar? Snowball, ¿no? Snowball. Las bolas de nieve. Sí, o que poco a poco vas avanzando más y más tu motor, tu forma de producir o tu forma de generar riqueza o de generar puntos de victoria. Y que el núcleo del juego consiste en esa mejora de tu motor de producción y ¿no? Digamos es la parte más relevante del juego, mientras que los motores económicos no hay motores, pero mejor no es la parte O sea, más relevante. ¿Podríamos catalogarlo como mecánica realmente o es más bien, no sé, una Para mí es el resultado. filosofía de juego? No, para mí realmente es el resultado. Yo creo que es un juego que tiene un tipo de juego que tiene dos dimensiones, ¿no? Uno que es la producción y otro que es la optimización de esa producción. Entonces tú tienes, al final, tú no ganas por tener un mejor motor, sino normalmente por alcanzar un objetivo de puntos o por sumar más puntos en un número de turnos, ¿no? Pero No, pero con la fábrica inicial tú no puedes hacerlo. no, Tienes... pero gana el que mejor Mejora. mejora, el que mejor desarrolla Sí. su mecanismo de producción y después lo sabe utilizar, porque es verdad que tiene Claro. una segunda parte que es la de ¿En qué momento dejo de producir. optimizar mi fábrica para ponerme ya a ganar. a explotarla, ¿no? Mm, Y, bueno. o sea,
Luego yo creo que también una característica de esto es que en realidad optimizas, pero no optimizas todo. Digamos que los juegos de este tipo normalmente te dan un abanico de posibilidades y tú tienes que buscar una estrategia. Tú eliges tu camino, sí. Y entonces, claro, te dedicas a optimizar unas partes y otras te las olvidas un poco. Eso ya depende un poquito también de la riqueza del juego. O sea, la forma más sencilla es como si, digamos, tú pudieras optimizar en ganar dinero o ganar puntos de victoria. Y no puedes hacer las dos cosas a la vez y tienes que escoger cuándo dejas de mejorar tu producción de dinero para invertir el dinero en vez de mejorar tu producción en ganar puntos de victoria. Pero eso, digamos, es la idea de tener a lo mejor múltiples recursos. Sí, cuando tienes dos commodities, ¿no? A ver si ha utilizado esa palabra. No puede evitarlo. Y la idea que tú comentas es de que hay veces que hay diversas estrategias para tener distintos motores. Muchas veces a lo mejor porque hay distintos, no solo hay un único recurso de dinero, no solo hay una única economía, hay múltiples economías y puedes dedicarte a diversas. Incluso una posible estrategia del jugador que se enfrenta a estos juegos es intentar balancear todos esos motores. Y llegamos a la ensalada. No, pero justamente no suelen dar, Sí. son juegos que se suele premiar. El especializarte, a lo mejor no en una cosa, tienes que elegir dos, si a lo tres. mejor hay 6, pues hay 2, 3 que tienes que elegir y aquí hay un factor bastante recurrente, estamos un poco hablando de un abstracto todavía, ¿no? Que es que cada jugador suele tener a lo mejor un setup inicial diferente que ya te empuja en cierta forma a explotar al menos una de esas. Si tenemos distintas opciones, pero una seguro que tenemos que ir a por ella, ¿no? Y aquí a lo mejor nos encontramos, por dejar de hablar tan en abstracto, ¿no? Los juegos de los que nos vamos a hablar, ¿no? Un Terra Mística, ¿no? Un Gaia Project en el que se habla de que cada raza te empuja a algo, ¿no? Ya me está aquí David diciendo que no ponga ejemplos todavía, que hablemos en abstracto. Claro, hombre, ahora vamos a jugar un juego porque creo que... Bueno, luego... Vamos al metajuego del juego. Sí, ¿no? El metajuego del podcast. El metajuego del podcast. Es que a lo mejor quien tenga menos experiencia no es capaz de encajar todas estas piezas, ¿no? Pero eso, el tener una raza inicial, ¿no? Que es muy habitual. Bueno, ¿no? Que te guíe en la especialización, ¿no? Que el jugador tenga... Que no es cojo la ficha roja, la amarilla, pero todos somos iguales, ¿no? Que cada uno... Eso es un poco para darle un poco de accesibilidad también sobre todo al jugador más novato, ¿no? Sí. Que tenga claro una forma de... Y ahí vamos a ver, claro. Zapatero a tus zapatos, hacer lo que te dicen y malo será que no... Y ya luego, después de esa primera partida, ya verás otras opciones y aprenderás a sacar punta, ¿no? Y aquí eso tenemos juegos que incluso utilizan las dos opciones, como uno de que traeremos dentro de un ratito. Efectivamente. Y otra cosilla abstracta, cuando se habla del engine building, el motor, a ver, hay otra palabra que se utiliza mucho que me viene a la cabeza, que es la de hacerte tu combo. Sí. ¿Vale? Aquellos juegos en los que generas un motor porque encadenas una serie de acciones que entre ellas pues no se van realimentando de alguna manera para que el resultado sea lo mejor posible o lo más óptimo posible, ¿no? Te has buscado tu combo de hacer empanadillas o tu combo de hacer pan o ¿no? el combo de producir añil. Me están saliendo juegos ya Sí, hombre, tirando ya de cosas que hemos hablado, ¿no? En el mismo Agrícola, ¿no? Sí. Y que hablábamos de las cartas con esas mejoras que te permitían pues reducir la competencia que había en el tablero por las cosas comunes y a lo mejor tener mucho acceso a un determinado recurso. Entonces tú dices, oye, si tengo mucha piedra, pues me voy a hacer la casa de piedra, coño, no me voy a hacer una de adobe, ¿no? Está claro. Yo me dedico a la piedra, ¿no? Claro. No, y el concepto del combo también me suena mucho a Dominion, por ejemplo, que también lo hemos hablado en otro episodio. Y bajo carta. Claro, que un poco empieza al principio haciéndote, bueno, el building de tu engine, en este caso, son las cartas, pero al final lo que buscas es el combo perfecto para... Completamente de acuerdo. El Dominion es un ejemplo perfecto de juego de generador de motor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que ha generado otra categoría de juegos por sí misma, ¿no? En sí misma, pero el núcleo es ese, ¿no? Optimizar tu producción. Vamos, ya van dos episodios al menos donde sale el dominio. Y todavía no hemos hablado, ¿eh? Todavía no hemos hablado de Deck Buildings Games. ¿Y el Catán? ¿El Catán? No, codo, culo. No, porque has dicho, tengo piedras, no, el Catán es, tengo madera. Bueno, como ya has empezado por el primero, vamos a empezar ya directamente con el juego.
para callar. Claro, que si empezamos por el Catán, ¿no? Vamos a ver. No. ¿Es un engine building o no? Claro, es decir, hemos dicho varias cosas que tenemos en la cabeza: el combo, producción, tener que escoger a lo mejor entre producir y puntuar, las mejoras de acciones. Vamos a hablar de juegos concretos, que tengo aquí una lista. Venga. Vosotros habláis de lo que os guste a vosotros después y decidid si queréis que es o no es y por qué. 1, 2, 3, Catán, respondo otra vez. A ver, Catán... Engine No, building. yo creo que no. Venga. El Catán vas buscando dónde colocar tus aldeas y qué aldea te merece más la pena mejorar a ciudad para No, pero conseguir más recursos, ¿no? No seas tímido, José María, dilo que quede en antena. tú tiras un dado y te cae o no te cae. Eso no es determinista, por Dios. El Catán es un juego, empecemos por ahí. El Catán. O es una experiencia. Bueno, el Catán Stories, quizá. Bueno, el Catán yo creo que no, pero no porque no tenga razón, sino porque si yo tuviera que decir qué, diría que en cualquier caso su centro está en la negociación o en economía. Sí, bueno, si nos centramos en lo que se centra el juego, sobre todo en la sensación que te da, venga, vale, no es un engine building. Está la gestión de estadísticas. Una Y gestión de entonces estadística. tu motor se limita a intentar colocar tus ciudades lo más cerca, vamos, en los sitios que tú crees que te interesan para diversificar tu cartera de recursos o tener cerca algún sitio para cambiar 2x1 o 3x1 de aquello que tú produces. Entonces, estás muy cogido por los pelos. Realmente hay ejemplos más puros. Agrícola. José María. Yo creo que no. Yo creo que no es un engine building. Yo creo que el centro de la agrícola, que ya lo hemos hablado de hecho, es la elección de acciones y demás, y tiene una pequeña parte que son el tema de las cartas, la que sí que te optimiza un poco, pero sobre todo si juegas simplemente, bueno, con el juego de las cartas familiar, las cartas, ¿no? Con el familiar, el familiar no, está no, hablando no, del juego normal, o sea, digamos, sin con las jugar, 7 cartas sin jugar aleatorias. sin el gen este que hablamos de hacer Draft. cartas nuevas o hacer draft, si coges aleatoria es muy difícil que eso para mí sea un engine building. Y ahí es que yo creo que lo de las cartas es una decisión de diseño. Es decir, al final es si aquí todos se van a dar por lo mismo, tendríamos un Vanuatu en el que todo el mundo pasa hambre. Yo creo que no. Ahí lo veo claro. Hombre, No. hay combos, salen combos, pero Sí, son aleatorios. Tú no puedes hacer el mismo combo todas las partidas, no puedes escoger que te salga el combo. Te sale un combo de hacer, ¿no? ¿Cómo era aquello? La mantequera, ¿no? La mantequera o el alambique que coge y transforma en alcohol. O sea, hay determinadas cosas que son muy, muy eficientes, pero son aleatorias, ¿no? Sí, con el draft sí puedes se busca el combo al principio de la partida. El draft tiene un poquito más de combo. Sí, si no, si te van saliendo las cartas como nosotros dijimos, es más amigable, te da alguna ventaja, pero es más difícil buscar combo. Sí. Seguimos. Venga, Pablo, Dice Forge. Construye tu propio dado. A ver, Dice building, no engine building. Sí, para quien no lo conozca, es un juego en el que tú construyes tu dado. Entonces tienes 6 caras de un dado muy básico y son 2. Y tú, en tu turno y en el de los demás lanzas eso y es la producción que tú tienes. Entonces tú vas mejorando esas caras. Mejorando tu probabilidad. Exacto, pero estás mejorando tu fábrica, pero luego tiene unas cartas que puedes comprar para mejorar algunas cuestiones, cambiar caras del dado, tirar otro dado, robar cosas a los demás. Entonces, de cierta forma, estás intentando mejorar tu producción. Pero con el factor azar y la estadística, como yo creo que culo tiene... es un codo pegado al culo. El Puerto Rico. Es que es el hermano mayor de San Juan. En esa selección de acciones, yo creo en cierta forma... No, qué leche. No. Lo estábamos discutiendo antes fuera de micro. No sé, no me da a mí esa... Porque sobre todo por el tema del, no sé, de la elección de los roles, de las acciones. Yo eso lo miraría después de... Al final incluso. Tendría que jugarlo de nuevo para refrescarlo. Yo me tiro a la piscina. Yo
Creo que sí. De hecho, hay determinados combos de edificios y plantaciones que funcionan mejor unos que otras. Tú puedes dedicarte al café y a la venta, o puedes dedicarte al maíz y a exportar, hay determinadas cosas que, digamos, te genera una forma de producción concreta que es la que tú intentas explotar para ganar la partida. Lo que es verdad es un poco limitada, ¿no? Porque no son muchos edificios tampoco. Yo creo que lo que hablan de la crítica que se ha envejecido un poquito el Catán, o sea, el Puerto Rico mal, porque ahí los caminos no son demasiado variados. Es decir, esos combos son limitados y más o menos siempre se repiten los mismos patrones, ¿no? Pero bueno, yo le veo ahí un poquito de que la partida se va acelerando, que es una de las cosas que yo veo en los engine building. Los turnos cada vez, como tienes más producción, pues son más largos también. Más largos y van cambiando, tienen dinámica. Cada vez son más largos. Cosas más bestias. Se hacen cosas más bestias, se aceleran muchas veces las partidas, muchas veces lo que te dice de repente y ya. Cuando iba a cascar mi iglesia de 24 se acaba. Tiene ese rollo Munchkin, ¿no? Es decir, de mejoro mi personaje, ¿no? Pero aquí en vez de tu personaje es tu fábrica. Y de repente termina de forma brusca, ¿no? Sí. ¿Cuál más? Venga. Yo tengo aquí de todo, pero bueno, alguno que hemos hablado, que no sé si es codo culo, él es Cite. Sight. Yo creo que tiene una parte importante de engine building en el sentido de que tiene muchos tipos de acciones que tienes que ir mejorándolas. Las mejoras a lo largo de la partida. Y depende de dónde te centres en qué acciones mejorar, va a guiar tu estrategia del juego también mucho. Sí, además que es inevitable. Si tú tienes un tablero delante en el que tienes las acciones, que además no las puedes repetir, digamos, toda esa mecánica, pero tú tienes un montón de cubitos, ¿no? Que tú vas colocándolos en el tablero o abajo, ¿no? Vas de arriba a abajo y te cambia la acción realmente. Entonces, si tienes esa decisión de qué mejoro, y qué mejoro es pensando en qué es lo siguiente que vas a hacer, cuál es tu situación en el tablero, qué es lo que quieres hacer en el futuro, ¿no? ¿Y no te da la sensación de que da igual porque al final tienes que estar a tope en todo? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que no, porque además yo creo que en determinados momentos de la partida, incluso eso de que no puedes repetir acción, al final te vas basculando entre una acción y otra. Y vuelves a repetir la acción anterior y haces otra. No se da eso de que al final tiene dependiendo todo más o menos por igual, porque al final todo el mundo acaba más o menos igual. A ver, yo creo que es imposible acabar la partida con el nivel 0 de alguna acción. Sí, eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Pero a lo mejor no nivel 0, pero 1, ¿no? Por decirlo de alguna forma, 1 o 2. Yo creo que eso sí tienes muy claro cuál es la estrategia a seguir. Porque lo que ocurre es que cada tablero personal es diferente y... Sí, también te guía un poco. Claro, te marca un poco, pero no es a lo mejor tan intuitivo como en otros juegos el saber cuál es la vía que tomar, ¿no? Entonces, si atinas, yo creo que sí es posible buscar ese óptimo entre un par de acciones, 3 a lo mejor. Y ese está ahí a la mitad de la... Yo tengo mis dudas, pero bueno, es verdad que tampoco lo he jugado demasiado. El London. Ya hace tiempo London de Martin Wallace, que está de moda porque tiene una segunda edición. Sí. Ir a comprarla. Sin Times New Roman. Sin tablero. Sin tablero, el London. Yo la verdad que ni me acuerdo ya. Ya está, ahí esto es un -1, ¿no? Perdemos audiencia. No, mira, son tantos juegos que juegas a menudo y yo juego por tu culpa siempre. Y hace tiempo que no tocamos. El London tiene un factor que le ocurre también a otros juegos de cartas, que es se me ha ido ¿El FIBA crees? No, que han sacado 350 millones de ediciones. Y ¿El Thunderstone? No. El que tenía... que han hecho después el Imperial Settler. El Imperial Settler, sí. Y el anterior era... El State 51. El 51st State. El 51st State. O sea, el 51 tiene State. 57 ediciones para sacar la correcta. Introdució un concepto que le pasaba al London y era que no había combo infinito. Que no había motor infinito. Sino que tú hacías un combo, pero el combo se acababa. Se acababa porque tú eras un pero número de fijo. Yo creo que quizá el Imperial Settler ese sí es más de engine building que el London, ¿no? Yo he jugado al 51st State. Sí. Yo juego al Imperial Settler. Sí. Que un poquito que
las cartas se te quedan como un motor que tú siempre haces lo mismo, porque en el Fintech perdón, la primera edición que jugué, digamos que tú generabas un pequeño motor pero tenía 3 usos. Te montaba la moto 3 veces y se descartaba, ¿no? Sí. Estabas continuamente inventando tu forma de producir. No sé si en el Imperial te lo dejaron un poco que las cartas fueran ya permanentes. Yo hace tiempo que jugué, pero yo creo que tiene más esa vertiente. Es más permanente. El efecto bola de nieve, ¿no? Sí, el efecto bola de nieve es más claro. Más claro. Sí. En el London no. En el London realmente tú estás construyendo siempre nuevas cartas. Las usas una vez y las vuelves y construyes encima. Las usas una vez y construyes encima. Un poquito mucho más táctico, ¿no? Tú no tienes cartas que siempre, bueno, salvo el Omnibus famoso de Marras, pero por lo general tú no generas un motor. Te adaptas a lo que tienes. Qué cansino ese Omnibus en la última partida que jugué, ¿no? No, cansinísimo. Yo no lo prohibimos, vamos. Tendremos que hablar algún día del London en profundidad. No, entrañable. ¿Y el Splendor? Qué pereza. Áspero como un palo. O sea, es un abstractazo de libro. De libro. Sí. Pero tiene su engine, claro. Sí. Yo creo que sí. Eso es, tengo joyas, compro cartas que me dan joyas. No, tienes que comprar joyas cada vez más caras que te hacen falta más joyas de determinado tipo y... Si compras cartas con las joyas, compras cartas que lo que te hacen es ahorrarte joyas y por tanto te permite comprarte cosas más tochas a largo plazo, ¿no? Entonces, además si sigues una estrategia de comprar solo lo barato, pierdes. Porque en algún momento tienes que comprar caro. Porque tienes que llegar a X puntos y la única forma de llegar es comprar cartas de nivel básico, medio, alto, ¿no? De hacer esa transición y saber en qué momento dar el golpe, ¿no? Y lo que sí es verdad que la estrategia es un poco más variable porque es un poco más azarosa, ¿no? De las cartas que haya, a que te puedes centrar y subir más en un tipo de gema, pero bueno, creo que sí, que tiene un poco de chimbing. Bueno. Ya hemos pasado ya está. ¿Queréis decir alguno más que tengáis dudas? ¿No? Bueno, había salido también el Through the Ages o el Nations. Sí, pero eso lo vamos a vetar hoy porque entra dentro del género de juegos de civilización, de toallas, de mapa. Bueno, de mapa no. Ahí está liado, pero vamos. Sí. Yo digo que sí. Hombre, todos los juegos de civilización con la pirámide de tecnología, ¿no? La pirámide la jerarquía de tecnologías, ¿no? Ahí siempre es mejorar. La inflación de producción, siempre hay que producir más, siempre hay que producir más comida, más piedra. Tú no puedes ganar con el tío de la lanza, no puedes llegar al siglo XX con un tío de lanza invadiendo países. Siempre que hay que mejorar. Pasa que verdad que en el True Ages, pues como habéis dicho, hay tollas, hay conflicto directo que muchas veces en otros juegos de este tipo de juego, pues quizás sea más indirecto. Sí. Bueno, hablamos de... Nada, vamos a ponernos a hablar ya de ejemplos concretos que hemos traído, ¿no? Eso, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Venga, pues empieza, Pablo. Joder. Te tocó. Me parece bien, yo... Bueno, yo voy a hacer un 2x1. Pero bueno, ya estamos saltándonos reglas. La ley soy yo. Estoy ya en la primera temporada y... el 2x1 es decir mucho. Esto es 1,5 por 1. Sí, bueno, ahora lo vais a entender. Bueno, tenemos por un lado San Juan, ¿no? Te hago la ficha. Venga, San Juan. Juego del 2004 originalmente. 2-4 jugadores. De Andreas Seifert. Original de Alea. Publicado en español por Devir. Y... Sí, bueno, es un juego de cartas. Un juego de cartas... Muy rápido. Ligerito, más o menos. 20, 30 minutos. 30 a lo mejor para la primera partida. Es un juego en el que, bueno, tenemos que... Es el hermano pequeño de Puerto Rico. Para quien conozca Puerto Rico, ¿no? Para ir estableciendo un poquito de analogías, ¿no? Y un juego en el que lo que tenemos que montar, pues una serie de plantaciones en la isla de San Juan, ¿no? En este caso. Y esas plantaciones, pues te van a dar recursos. El añil, la plata, ¿no? El tabaco, todas esas cosas que tenemos normalmente en Puerto Rico, pero en este caso son cartas. Y luego hay edificios, que son los famosos edificios violeta, de distinto coste, y que lo que nos van a ayudar es a mejorar las acciones que podemos realizar. Bueno, en este juego, aquí lo que se hace es que por orden, los jugadores van a ir eligiendo entre distintas acciones, ¿no? Pues tenemos
capataz, el buscador de oro, el alcalde, el constructor y el mercader, ¿no? Y estas acciones lo que nos van a permitir es realizar una acción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el jugador que elige esta acción la hace potenciada, con un cierto bonus. Y el resto de jugadores también lo hace. Esto lo hereda directamente del hermano mayor. Exacto, Puerto Rico, ¿vale? Entonces, así cada jugador va eligiendo un personaje, ¿no? Y hace con bonus y el resto lo hace sin él. ¿Qué es lo que ocurre? Que los edificios que podemos construir, esos edificios violeta, ¿no? Pues lo que nos van a dar es un bonus para cada una de estas 5 acciones, ¿no? Buscador de oro para el alcalde para construir. Entonces, por ejemplo, el constructor que te permite construir un edificio pagando su coste, pues si tú tienes una carta violeta de esta que mejore la fase, lo puedes hacer más barato, ¿no? Pagando uno menos. Bueno, pagar o solo las plantaciones. Un descuento en plantaciones o un descuento en edificios civiles. Pues eso. Entonces, realmente, las cartas violetas lo que nos van a hacer es potenciarnos, cambiar la forma en la que hacemos las distintas acciones. Entonces, claro, tú cuando eliges tu acción, lo haces pensando qué es lo que mejor te viene a ti, pero también, oye, es que este tiene un motor aquí que le viene muy bien esta acción, se la voy a quitar para que no la haga tan potente, ¿no? Y tiene ese marcaje un poco, que es lo que hablábamos de la interacción, que sí puede haber interacción, pero más indirecta, más sutil. Aquí lo importante es montar tu pequeño combo de producción-venta o de producción... Porque aquí lo que tenemos es construir edificios, producir materias en las plantaciones, vender eso y vender, que lo que nos da, aquí no hay monedas, aquí se paga con cartas. Entonces, si tú quieres construir un edificio de coste 1, bajas la carta correspondiente de coste 1 y tiras una de tu mano y la descartas. Que es de coste 5, 5 de tu mano, además de la carta que quieres jugar. Y así es como se paga. Es decir, la moneda son las propias cartas, ¿no? Esto se convierte en un juego un poquito, por así decirlo, de draft indirecto, ¿no? Porque tú cuando construyes algo también estás descartando cosas que no vas a construir. Claro. Que es inherente a este juego. Entonces, esa idea. Por eso es importante también, cuando ya sabes jugar, ya vas buscando determinados edificios que sabes que te van a potenciar. A lo mejor eso en las primeras partidas no lo ves, ¿no? Vas un poquito a salto de mata. Porque aquí hay que llegar a construir pues 10, 12 edificios, no lo recuerdo exactamente. Con 12 edificios se 12, termina, ¿no? Y se cuentan puntos. Eso, y se cuentan... Puntos, se cuentan los puntos del edificio. Exacto, que los edificios pues, te dan puntos, ¿no? Todos los edificios dan puntos. Todos los edificios dan puntos y después hay algunos que dan puntos extras por hay diferentes cosas. Claro, aquí hay un tipo de edificio que son los monumentos que solo dan puntos, no tienen ningún efecto, son los únicos que no tienen efecto. Están los edificios de 6, que son los típicos que te guían la estrategia, que te dicen, pues te van a dar puntos extras por haber hecho más edificios de plantación, o puntos extras por haber hecho más edificios azules, o puntos extras por tener Sí, que el efecto es fin de juego, ¿vale? Entonces, claro, tú ya cuando ya has jugado varias partidas, pues sabes un poco cuál va a ser la estrategia, quédate con esas cartas de 6 en la mano en vez de tirarlas, porque aunque no las puedas jugar ahora, son las que te marcan tu estrategia a largo plazo, ¿no? Un poquito, esa es la forma de jugar este San Juan, que es un juego que la primera partida empiezas a olerte cosas, pero cuando juegas 2-3, que se pueden jugar 2-3 en una hora, que es un juego... Exagerando, pero... a 2 se juega hasta en 15 minutos. Bueno, es un juego que va muy bien a 2, ¿verdad? Sí, funciona muy bien a 2. ¿No? Y a 2 además te permite conocer el juego bien y disfrutarlo, saborearlo. Más interacción, menos aleatorio. Sí, pero claro, ya puedes ir eligiendo mejor las cartas, no dices, estoy buscando la tiene el vecino en la mano. También con eso de que se van pagando y siempre se va muy justo de dinero, muy difícil quedarte con cartas en la mano que interesen a otros. Esa estrategia es prácticamente imposible de realizar. Se puede, ¿no? Pero es un poco perdedora. Aquí tienes que buscar tus cartas, tu mejor motor. motor combo. Entonces, es un juego típico de combo. Sí, es un juego que destila muy bien Puerto Rico, que para mí se queda con la parte más divertida, con más de interacción, menos aislada. Que en Puerto Rico un poco pues vas a lo tuyo, cuando vas poniendo las mercancías para mandarlas en los barcos, pues cuando hay un poquito más de interacción. Pero esto es... yo creo que destila muy bien no solo esta parte de construcción de motor, tiene esos ingredientes de selección de acciones, ¿no? Y tal. Combo, tienes que conocer las cartas, tienes que... Sí, pero que no es... que la curva... Partida. En una tarde ya, digamos, que eres capaz de plantear estrategias
condiciones, y es un juego que es difícil jugar una partida y no jugar una segunda. ¿Verdad? Ya va 3, ya te estás pasando, creo. Ya 3 déjalo para mañana, pero es un juego que yo creo que no aburre demasiado, ¿no? Que tiene bastantes partidas. Y aquí que nos lleva a su hermano mayor. Claro, al hermano mayor, el famoso Race for the Galaxy de Tom Lehman. Conocido como el juego de los iconos absurdos. Salió en 2007 por Rio Grande Games y está publicado también en español desde el 2012 con un nombre un poco raro. Una gran edición, me han dicho. Sí, es una edición. ¿Cuál es el nombre? Se llama Galaxia la Conquista. La carrera por la galaxia. No, Galaxia la Conquista. Ya sabes que aquí en España las traducciones que hacemos de las películas... El cine y los juegos de mesa creo que están ahorrando cosas. En el cine hicieron grandes traducciones. Aquí en los juegos de mesa lo veo un poco menos. Publicado por Gabinete Lúdico en el 2012. Bueno, y eso es de 2 a 4 jugadores, 30 a 60 minutos de juego. Y aquí, tirándonos un poco a la piscina, creo recordar que en la Génesis de ambos juegos estuvieron ligados el San Juan y el Race for the Galaxy, los autores. Uh-huh. Y no sé si había algo de polémica, porque es que realmente estamos hablando que las mecánicas son un calco. Esto tiene un tufo bastante importante, ¿no? Porque aquí lo que tenemos, bueno, primero, pasamos de una isla en la época colonial, nos vamos al espacio. Mucho más molón. Más molón. ¿Dónde va a parar? Exacto. Entonces, aquí realmente la mecánica es muy parecida, solo que en lugar de ir los jugadores de uno en uno eligiendo las acciones, la eligen en secreto, todos al mismo tiempo. Tú eliges las acciones, con lo cual tienes un poco ese marcaje de ver qué es lo que hacen los demás. O, digamos, tú eliges una acción, en el juego básico a 2 jugadores eliges 2, pero bueno, lo básico es para 3 o más jugadores. Eliges una acción en secreto y tú sabes que esa acción la vas a realizar, pero también vas a realizar las acciones que elijan tus vecinos. Entonces, bueno, ahí está una pequeña modificación, pero es igual. Sí, ese es el cambio más sustancial, ¿vale? Y aquí lo que tenemos, pues son realmente... No digo, es que si me apuras, tú puedes jugar con esa mecánica al Puerto Rico, ¿qué le importa? Sí, cierto, ¿eh? Pasa que en el Puerto Rico el orden de juego afectaba mucho y aquí quiero recordar que afecta menos. Aquí el gobernador, que es realmente el jugador inicial, cuando va girando. Sí, va cambiando, va pasando. Entonces, digamos que si somos 3 jugadores, de las 5 disponibles se eligen 3 y entonces ahora el siguiente gira al gobernador y pasa el siguiente a ser jugador inicial. Bueno, vamos, que es muy dinámico. Rio Grande Games no tenía mucho ganas de pensar en... No. Pero yo creo que es que los propios autores, no sé si fue que el autor del Race estaba involucrado en el proyecto del San Juan y después se salió o algo por el estilo. Pues sí, nos documentaremos mejor para la próxima. Estamos hablando del Pleistoceno ya. Sí, eso es... han prescrito los delitos... Vamos, Board Game Geek que estaba en blanco y negro, entonces. Bueno, entonces aquí eso, tenemos que llegar a 12 puntos de victoria, curiosamente, 12 cartas, 12 puntos de victoria. Pero bueno, clavado. Digamos que eso es lo que 12 puntos de victoria por jugador es lo que está en juego, y aquí lo que tenemos que buscar es un motor que nos permita sumar el máximo de puntos antes que de que se agote esa reserva general, ¿vale? Y en vez de edificio violeta hay unas cartas. Hay 2 tipos de cartas. Uno que son las cartas de investigación, ¿vale? Que te van a dar algún tipo de... Te van a mejorar precisamente esas 5 acciones básicas que puedes hacer, que son explorar, que es buscar cartas en el mazo, investigar, que es construir este tipo de edificios, ¿no? Que te van a mejorar el proceso, colonizar, que construyes planetas... ¿Construyes planetas? Sí, bueno, pues nos vamos ahí al cielo con esto. Estamos construyendo un planeta, un motor. Ahora te reformamos. Sí, es verdad. Juegas un mundo. Es que colonizas un planeta y empiezas a explotarlo, ¿no? Que es un poco... Eso, los planetas lo que te dan son recursos, y esos recursos tienes otra acción que es la de producción, que te va a producir esos recursos, y luego la de consumir esos recursos. Igual. Es así, ¿sabes? Entonces, básicamente, lo mismo. Aquí en uno tienes plantaciones y aquí tienes planetas. Tienes la acción de producir y aquí también, en Puerto Rico. Consumir. Vender en el Puerto Rico, que lo que te dan son cartas. Aquí, en lugar de cartas, te puede dar cartas, otro recurso que es más raro, y puntos. Hostia, ¿vale?
Aquí los puntos sí que te vienen por las cartas también, igual que en en San Juan, pero también puedes ir consiguiendo esos puntos adicionales a lo largo de la partida, cambiándolo por recursos, ¿no? Las posibilidades del rey son más variadas, quizás. Sí, precisamente por eso. Porque puedes conseguir esos puntos con las acciones que realizas en medio. En San Juan solo lo puedes conseguir con los edificios que construyas y con esos edificios de fin de partida que te dan ese bonus al final, que como mucho construyes 1 o 2. Aquí sí que puedes ir haciéndote tu motor con esa doble dimensión, ¿no? Que es el dinero, que aquí son cartas igualmente, y los puntos. Y luego, si no recuerdo mal, también se podía ir un poco más por la vía pacífica o por la vía militar, ¿no? Para colonizar. Dos formas para poder colonizar los mundos. Colonizaba. Optimizar un poco tu fuerza militar o tu diplomacia, ¿no? De alguna forma. Los planetas, digamos, y tenía distintos planetas, distintas formas de... Y entonces, digamos que la economía era más escasa en el caso militar, pero luego te daba puntos al final, te permitía colonizar de forma más sencilla los planetas. Bueno, hay... Este juego pasa que es más duro que el San Juan, ¿eh? Necesita unas cuantas partidas San Juan, te lo explican. Sí, además tiene mucha más iconografía también las cartas, ¿no? Sí. Después al final, como siempre, te enteras, pero hay una travesía por el desierto que tienes que pasar. La primera vez... por la galaxia. Sí, tú dices, me gustaría poder entender esto, sé que me va a gustar, ¿sabes? Pero es más seco un palo. Sí. Yo, esto hablando del Pleistoceno, hay que decir que este tuvo creo que yo también un cierto éxito, entre otras cosas, porque mucha gente lo jugó en el ordenador, porque no había tablet, tampoco había teléfonos móviles. Estamos hablando de cargar una aplicación creo que era en Java, que tenía perfectamente escaneadas todas las cartas de la edición básica y tenía una IA contra la que podías jugar y te podías tirar las tardes jugando tú solo al Raid for the Galaxy, que es un gran solitario para jugar contra el ordenador. Y tenía automatizadas todas las normas, tenía que estar todavía posible, se descargaba directamente desde BGG, tiene el enlace, y yo me aprendí a jugar y jugando en casa solo, porque es que si no era muy áspero. La primera partida era horrorosa, no te habías enterado de nada, te habían violado, no te habías enterado de la mitad de los iconos, nada más te llegan las cartas, no se las podías enseñar a tus compañeros para que te las explicaran, tenías las tarjetas de ayuda horrorosas. Sí, aquí tengo las tarjetas de ayuda, que esto necesitaba piedra roseta para descifrarlo, ¿eh? Eran peor que las cartas. Sí, esto es, vamos, yo estoy mirando aquí, esto es, tengo de una expansión, la IA es alucinante. Es alucinante, esto no hay quien lo entienda. Pero luego lo que sí tenía también eran los planetas alienígenas, que no tenían ni puñetero sentido en el juego básico, pero que en la primera expansión, que creo que era el Gathering Storm, ya sí que aparecían pues cartas que combaban con esos edificios alienígenas. Y lo que te obligaba un poco, y a mucha gente obligó ese gancho, ¿no?, de los planetas alienígenas a adquirir el siguiente paso. Bueno, midiendo el éxito de un juego por sus expansiones, el Raid es un clásico, ¿eh? Tiene 5, creo, ¿no? 5 expansiones en 2014, no mucho antes. No, 2015 fue la última. 2015. Sí, es un juego que, quitando la edición española, que no tiene todas las ampliaciones, si queremos todas esas expansiones tenemos que irnos a las versiones inglesas y por tanto otro arte y demás, ¿no? Que yo por eso mantengo mi versión inglesa aquí con mucho cariño, ¿no? Y bueno, sí que tenemos incluso versión en solitario y un montón de cosas que nunca jugaremos, ¿no? Pero ahí la tenemos para acariciarla. Bueno, hay versión juegazo. Sí. Pues sí. Bueno, pues yo ya he traído aquí mis 2 aportaciones al mundo del engine building. 1,5. Ya puedo... 1,5. 1,5. Bueno, venga. Yo ya he cumplido con mi parte. Ya venga. Solo puede ir a peor este programa. No, ahora va a hablar José María de su fula de juego. ¡Qué fula! Por Dios, y además sé cuál es. Y es que... Mira, porque se lo pidió primero. Me acaba de entrar hasta tortícolis y todo de pensar. Bueno, ahora. El juego que traigo yo es Terraforming Mars. Madre mía. Que en un alarde de originalidad a la hora de traducirlo en su versión en castellano se llama Terraforming Mars. Claro, hay 2 opciones, ¿no? Hacen el ridículo cambiando de nombre o no lo cambian nada. Luego está el poner el subtítulo, ¿sabes? Ahí en pequeñito. No, es que parece una tontería, pero muchas veces es el propio arte el que te limita. Es decir, si tú encargas el nombre, digamos, tiene una estética
al dibujante hay que contactar con él y pedirle que haga el cambio del nombre. ¿Sabes? Entonces, por eso muchas veces se pone el subtítulo en castellano, ¿no? Through the Ages, una nueva historia de la civilización. Y le pones el pegote encima, que le puedes poner una pegatina, ¿no? Y ya está, ¿no? Y por eso, donde parece una genialidad de maldito Álamo, tío, gástate dinero. Traduce los títulos. Traduce los títulos. No, bueno, hombre, queda. Terraformando Marte, suena a los 80. Marte, suena a película de los 80. Sí, eso es película de serie Z. Ya. Oh. Bueno, vamos a por el juegazo El juegazo. Estamos hablando de un juego del 2016 que salió un poco más tarde también en castellano, originalmente de la editorial de Frix Games. De los hermanos Frixelius. De los hermanos Frixelius, Jacob Frixelius, Isaac Frixelius es el artista, en fin, aquí todo queda en familia, esto es como la Kelly Family, todos ahí viven en una caravana. Y bueno, la ha sacado en castellano, pues Maldito Games. Es un juego de 1 a 5 jugadores, 2 horas y media más bien. Eso será si le pones a doble velocidad, ¿eh? El vídeo, tío. No, de aquí nos vamos a las 3 horas y media, 4, independiente. Bueno, 3 horas y media. Yo, mira que me parece largo, pero no es tanto. 3 horas, vamos a poner 3 horas independientemente del número de jugadores. Lo que sí es bueno, eso efectivamente, eso es una característica que lo comentamos mucho, que es que da igual que juegues a 2 o que juegues a 5, que tarda prácticamente lo mismo. Con lo cual, que para 5 está bien, para 2 quizás podría ser más corto. Sí, no, porque además empiezas, digamos que el número total de cartas que se juegan en ese juego es independiente del número de jugadores. Entonces tú acabas con un motor, que aquello es el motor de un jumbo, vamos. Pues sí, bueno, vamos a contar de qué va el juego. El juego va, efectivamente, por como su propio nombre indica, de terraformar Marte. Tenemos un mapita muy currado de Marte. Hexágonos. Todas sus localizaciones con sus nombres y demás. Muy bonito. Muchos hexágonos, efectivamente. Y bueno, nosotros nos ponemos en la piel de unas corporaciones que el gobierno de la Tierra nos manda a Marte para que lo convirtamos en un lugar donde poder vivir. En un vergel. Entonces el juego, pues la forma en la que se terraforma Marte es pues mejorando las características del planeta para albergar vida, que son la temperatura. Hay que intentar subir la temperatura de Marte, el porcentaje de oxígeno en la atmósfera también y el agua existente, ¿no? Son pues, características. Y si el ingeniero que hay en ti no se ha puesto ya cachondo, no tiene corazón. Bueno, entonces en cada corporación, cada jugador pues tiene un pequeño tablerito en el que va indicando el nivel de producción que tiene una serie de recursos, ¿no? Los recursos aquí son acero, titanio, calor, energía, también es otro recurso, bueno, dinero también, por supuesto, y plantas, ¿vale? Plantitas. Lechugas. Exactamente. Y el juego es un juego en el que vamos a jugar, como estábamos diciendo antes, un porrón de cartas, ¿vale? Tenemos unas cartas en la mano que son los que se denominan los proyectos que vamos a ir jugando, y los proyectos pues son cartas que pues van mejorando un poco tu engine, ¿no? Van mejorando un poco la generación de recursos, de los distintos tipos de recursos que tiene, o van incluso molestando al resto de jugadores, quitándole recursos o, bueno, bajando también tu propia producción y cosas de esas, ¿no? Entonces, aparte de las cartas, también hay una serie de proyectos básicos, de acciones que se pueden hacer, ¿no? Porque al final lo que empezamos con una serie de cartas en la mano y vamos eligiendo por turnos, cada jugador elige 1 o 2 acciones a realizar, que es o jugar una carta, que normalmente son cartas que te cuestan dinero, o también puedes utilizar acero o titanio para pagar algunas de esas cartas dependiendo de su tipo, y ejecutas esa acción, ¿no? Entonces vamos mejorando nuestro engine, que está encaminado a conseguir terraformar más que los demás, ¿vale? Uh-huh. Vamos también aparte poniendo ciudades en el mapa, poniendo vegetaciones en el mapa también que aumentan el oxígeno, y con todo eso pues vamos a ir sacando también puntos de victoria, que es de lo que se trata. Uh-huh. ¿Y cuándo acaba esto? Pues acaba fundamentalmente cuando en los 3 características que hemos hablado que nos van a permitir vivir en Marte, en la temperatura, en el agua existente y en el oxígeno, llegamos a un límite, a un umbral.
Temperatura creo recordar que era más 8 grados o algo así. Sí, pero al principio hace frío. Empezamos en menos. Bueno, serán unos 20 y tantos niveles más o menos los que hay de cada uno de los tracks. Hay 9 océanos, 9 piececitas hexagonales que vamos a ir poniendo en el mapa en los lugares correspondientes donde puede haber agua, que normalmente pues en el Ecuador. Y el oxígeno pues también hasta llegar a un mínimo de no recuerdo si era también un 18% o algo así, un 20%, ¿no? Sí, por ahí andaba. Saltando de 2 en 2. Y ahí acaba el juego. Y pues básicamente el que más haya contribuido en esa terraformación va a ir consiguiendo, conforme se va terraformando, una serie de puntos de terraformación que se trasladan a puntos de victoria. Eso más algunas cartas que te dan puntos de victoria extra y demás. Más los objetivos también. Y los objetivos, las recompensas y los hitos que también aparecen, que básicamente... Bueno, pues el primero que llegue a conseguir tener, por ejemplo, 8 cartas de tipo construcción, ¿vale? Que son las que se pagan con acero, pues ese puede reclamar ese hito y ganar también unos puntos adicionales. O el primero que haya puesto 3 ciudades en el mapa, pues también es un hito. Y luego las recompensas, que se mira, no es tanto el primero que llegue, sino todos los jugadores, prueban, digamos, el nivel que tienen, por ejemplo, de producción en algunas de las características, el nivel de producción de dinero que tienen, o el nivel de calor que le ha quedado al final de la partida, y el que tenga más gana una serie de puntos, son 5, y el segundo jugador que haya quedado por detrás gana 2 puntos. Porque la interacción básicamente viene de estos hitos. Sí, de los hitos, de algunas cartas que le hacen perder recursos a otros jugadores, de colocarte mapa, ¿no? Antes en el mapa, en los sitios que quieres. Pero las cartas, los proyectos que tú tienes no son compartidos, es decir, cada uno lo que te toque, te tocó. Claro, los turnos van como sigue, ¿no? Normalmente se empiezan con un número de cartas al principio de la partida, y luego en cada turno se roban 4 y se eligen de esas 4 cartas con cuáles te quieres quedar, porque tienes que pagar dinero para quedarte con las cartas. Pero son las tuyas, ¿no? Digamos, son las cada tuyas, jugador cada tiene... jugador elige la suya. Luego hay una variante que vamos, yo no juego de hecho sin esa variante, que es la variante del draft, que es la que es una variante oficial en la que las cartas iniciales que se roban al principio del turno, en lugar de las 4 tú eliges las que te quedas y pagas por ellas y te las quedas y ya juegas en tu turno con ellas, pues lo que hace es que eliges una, pero digamos que la reservas, ¿vale? Y pasas el resto a los otros jugadores. Así al final terminas eligiendo 4, que son de esas 4, de nuevo, una vez que las has reservado ya tienes que elegir con cuál te quedas y pagar también. Y entonces cuando llegas ya 3 seguro millones a 4 euros, ya no te salva nadie. No, pero no tanto. Tiene que jugar así, porque además sabes lo que le va llegando a los demás. Claro, eliges más, porque ves en un turno, tú ves 4, 3, 2 y 1, es decir, al final estás viendo 10 cartas para coger 4 para luego comprar las que te interesen. Entonces tienes mucho más control que si no, sobre todo se nota al final de la partida, cuando ya tienes claro lo que quieres hacer, dices, mira, porque hay cartas que solo se pueden jugar cuando se supera determinada temperatura, otras cuando es más baja. Entonces tú dices, mira, si ya hemos pasado esta temperatura, ya esta no la puedes jugar. La puedes tirar. Paso, claro. Entonces, si al final, sobre todo al final de la partida, si te tocan 4 cartas que no hay quien las juegue, tú dices, el azar, ¿no? Claro, mitiga un poco ese azar que... Sí. Y además también te ayuda mucho a enfocar tu estrategia, que en realidad, no lo hemos dicho al principio, cuando se hace el setup del juego, también se eligen corporaciones. Que cada corporación tiene una particularidad distinta, que empieza con unos recursos distintos. Tiene un superpoder también, ¿no? Sí, y tiene una habilidad especial. Entonces eso también te guía un poco la estrategia, lo que hablábamos también al principio, ¿no? De este tipo de juegos que muchas veces te suelen indicar un poco una estrategia a seguir. Si no me equivoco, el básico era sin superpoder. Todas igual. No, al revés. Aquí bueno. No, sí. A ver, hay una opción que para jugadores novatos te recomienda el juego que uses unas corporaciones básicas que no tienen superpoder, pero la diferencia es que con las cartas con las que se empiezan con 10 cartas al principio y esas cartas hay que pagar por ellas para quedártelas, igual que las 4 que se roban cada turno. Pero con la corporación esta básica te puedes quedar con las 10 sin pagar, es gratis. Sí, digamos, pero no lo digo porque el tema de las corporaciones... Ayuda un poco a los novatos Pero si me apura, yo es que no me gusta que me guíen tanto.
De hecho, alguna vez la partida que jugamos... Bueno, te dan 2 corporaciones y eliges una de las 2, ¿eh? Pero también puedes coger, que eso lo hago yo bastante bien, coge la básica. Y puedes coger la básica. Claro, es lo que yo estoy diciendo, es que me parece incluso más interesante decir, yo no quiero ser el niño del calor, porque me ha tocado la carta de marra, yo ya veremos lo que soy, a lo mejor las cartas que me salgan que me guíen las cartas los proyectos. Sí, a mí me gusta más ese en plan comando. Lo que no sé si en plan comando tarda más o tarda menos, que ese es el problema de la duración del juego. Tarda un poco más en arrancar, porque pues al final... Sí, yo creo que es eso, que es que si juegas con las corporaciones, digamos, buenas, no las básicas, normalmente el comienzo es más lento. ¿Es más lento? Sí, porque empiezas con menos dinero, lo que pasa es que es más lento, a ver... O sea, porque la otra te da el chorro de cartas, ya tienes todo el futuro ahí. Y ya tú vas con la otra empiezas, digamos, bastante más corto de recursos al principio. Y luego ya si le metemos otra de las ampliaciones o de los módulos que incluye el propio juego básico, que bueno, han salido también bastantes expansiones y de corporaciones, ¿no? Y siguen, es la edad corporativa. Es una variante en la que se empieza con una producción de 0. Normalmente el juego normal se empieza con producción de 1 en todos los recursos, pero en esta empieza con producción 0 en todos los recursos. Bueno, menos el dinero, que siempre es tu valor de terraformación, o sea, el nivel actual en el que estás, más un plus de producción. Y incluye muchas más cartas en el mazo, hace el juego mucho más lento. Le puede añadir 1 hora perfectamente al juego, nada más que meterle eso, y son cartas que están más enfocadas a mejorar tu engine desde el principio, no tanto a terraformar. ¿Vale? Primero a crear tu producción, base, y después base, y luego ya te pones a terraformar. Entonces, claro, tienes como esa hora adicional en la que está tu corporación en tenguerengue ahí intentando sobrevivir hasta que ya empiezas a terraformar. Yo se lo he jugado solo a 2 jugadores. ¿Y como cuánto es de la suerte que te tocan las cartas o de lo que te saben las cartas o una mezcla de los dos? Porque un juego de 2, pongamos 3 horas. Sí, juego de 3 horas. 3 horas Al final se le da la vuelta al mazo y quitando la carta que tu vecino coge, digamos, que normalmente es porque le interesa. Bueno, a veces porque ves que el otro está muy fuerte en algo. Hay veces, sobre todo porque están los animalitos, las plantas, es decir, hay una cosa muy divertida. Más claras, ¿no? Sí, hay como recursos adicionales que están solo en las cartas, que son los animales, los microbios y demás. Y entonces, claro, si tienes una carta que le dan no sé cuántos microbios al jugador que la juegue, tú no tienes microbios, pero de tu lado sí, pues lo mismo se la picas, te la quedas para que el otro no la haga. Por eso, pero yo creo que no tiene tanto... A ver, como todos los juegos, siempre tiene algo de azar, pero yo nunca he perdido una partida o la he ganado por decir, me ha entrado esta carta o no. Yo creo que es suficientemente largo, como lo he dicho, para que por tu mano pasen un montón de cartas. Es más, normalmente se le da hasta una vuelta al mazo. Sí, la última vez que jugué a 5 jugadores no llegamos a darle... No, sí, le dimos una vuelta al mazo. Pero justo una generación jugamos, un turno. Entonces, casi que todo se acaba jugando. Bueno, jugando no, porque se acaban descartando muchas cartas que al principio a lo mejor una carta tocha tú dices, esto no lo voy a jugar hasta dentro de 5 o 6 turnos. O cartas que tienen los requisitos de que tiene que tener un mínimo de oxígeno de X que quedan como yo que sé, como 3 vueltas. Claro, y tú al final acabas haciendo la inversión que te permite dar un saltito ese turno para luego poder hacer otra cosa más y no tienes el dinero para comprar esa carta para dentro de 4 o 5 turnos, ¿no? Entonces esas son las decisiones que suelen pasar por la cabeza. A mí un juego que me gusta mucho. Yo le he dado al juego bastante, a 2 jugadores, a 4, a 5 también, incluso he jugado alguna vez. Sí. A 2 jugadores lo juegas tal cual, porque a mí se me hizo eterno. A 2 jugadores lo juego bastante. No se puede hacer con Puri, un Inge para cortarlo un poco. Lo tiene el propio autor. Con más carta o algo. Mira, el propio autor lo dijo antes de sacar la expansión, la primera expansión, que ¿cómo se llamaba? ¿A cuál te refieres? Venus, cierto. En esa expansión ya lo incorporaba en el libro de reglas y lo que dice es que cada vez que pasa un turno, que el jugador inicial coge uno de los 3 tracks y lo suba. Sí. Para hacerlo un pelín más corto, ¿no? Claro, entonces a 2 jugadores, como se suele jugar unos 20 turnos, ¿vale? Pues entonces, claro, se sube bastante. Ahí sí se aligera bastante. Pero sigue teniendo un desarrollo. Es decir, es un juego en el que
Hombre, es que a mí a dos no se me ocurre con las reglas básicas, se hace bastante largo, ¿no? No, pero ya te digo, yo incluso he jugado con la era corporativa, no he jugado con todas las ampliaciones más la era corporativa, eso ya fue demasiado, pero sí he jugado, por ejemplo, el Venus Next, sí jugando con esas reglas, sí que es verdad, porque la expansión de Venus Next te incluye otro track más de que hay que subir. De producción, ¿no? No de producción. Lo de oxígeno, como el oxígeno, de terraformación. El agua, de terraformación, digamos, en este caso es la terraformación de Venus. Lo que pasa es que no hay que llevarlo hasta el final para que se acabe la partida. La partida solo se acaba cuando se termina de terraformar Marte. ¿Vale? Entonces, bueno, añade... Eso ya lo ha dejado caer. Tiene 2 expansiones, 3... Tiene una expansión pequeñita que es un mapa, son 2 mapas nuevos. ¿Vale? Sí. Son otras caras de Marte, que algunas cambian las recompensas y los hitos, ¿vale? Son distintas. Sí. Y añade alguna reglilla más. Luego está la de Venus Next, que es el próximo hito de la terraformación de las corporaciones, que añade más cartas en el mazo. ¿Y otro mapa para irte a Venus? No es otro mapa, es simplemente un track de terraformación de Venus, lo que añade. Y cartas relacionadas con Venus, alguna corporación nueva también. Y luego hay pues, como dos expansiones más que una está a punto de salir cuando estamos grabando esto, que bueno, lo mismo está allá afuera cuando esto se publique, que es la de Preludio, que es como... ¿Preludio a las fundaciones? No, se refiere a las corporaciones. Es como empiezas con tu corporación en sus primeros inicios, entonces... puedes un poco como tunear de qué forma esas características, esas habilidades especiales que tiene tu corporación, pues las puedes tunear. Como un previo juego, ¿no? Un prejuego antes del juego. No sé cuánto más añadirá de duración. Es que todo se me cae encima, ¿no? Porque... Y luego hay otra también planeada para finales de año que se llama Colonias. O sea, que es ya para colonizar el cinturón de asteroides. Yo creo que era Chispas, mi primera colonia. Pero vamos, es un juegazo. Juegazo. Se merecen todas las expansiones. David no está de acuerdo, pero... Bueno, yo de hecho... ¿Les ha salido de coña a los hermanos Friselius? Sí. Bueno, yo entiendo que tiene un... A mí, por lo menos, el tema es entrañable. No, todas las cartas son distintas, ¿no? ¿No lo has dicho? Sí. Todas distintas. Todas, es que es una locura. El arte es un poco... Alguna está bien, otra es un poco raro, el arte. El arte, pero sí, mecánicamente son todas distintas. Incluso con una frasecita de texto de temática. Elklund parece que ha dejado un poco a lo Elklund, ¿no? Se han ido los hermanos, estos se han ido a... ¿no? Claro, son frases muy cortas, eso. Pero todo tiene su alma, ¿no? Sí, son asteroides que caen. Claro, son asteroides que caen en Marte, que crean que suba la temperatura. Nucleares, ¿no? Sí, esto es muy temático. Él lanza aquí una bomba nuclear. Hay pruebas nucleares, ¿no? En el destino. El derribo de Deimos de una de las lunas de Marte, dentro de Marte, para que suba la temperatura. Sí. Bueno, eso todo entiendo que tiene un +1 y como ingeniero y amante de la ciencia ficción es muy, muy, muy evocador y entiendo que haya tenido tanto... Sí, y la cantidad de combos que termina haciendo es que es fantástico. Me explota la cabeza. Yo el juego que voy a sacar, de hecho, podría ser... Vamos a darle al tuyo. Codo o culo también, pero es que realmente jugando al Terraforming Mars, que cuando lo hemos jugado, es que yo nada más que me entraban los sudores fríos y me recordaba mucho a este juego viejuno que es el San Petersburgo. San Petersburgo. ¿La primera o segunda edición? Solo hay una, ¿no? No, hay dos. Hay una, la primera es de 2004 y la única que existe, la de los tíos feos. Conocido como el juego de los tíos feos. De Hansing Gluck. Brunhofer. Que bueno, es un juego viejuno, un euro clásico antiguo, de duración cortita, en torno a la hora. De hecho, uno de mis juegos favoritos, de lo que hemos hablado alguna vez, de un filler para jugones, un juego que la gente que 2-4 jugadores también. Nos gusta jugar, pues lo disfrutamos mucho, porque tiene bastante profundidad, a pesar de tener unas reglas muy, muy sencillas. Y en el fondo, aunque también esto es discutible, tiene un poquito de lo que sería de engine building, porque al fin y al cabo lo que tú vas a ir es que, al igual que en el Terraforming Mars, vas a ir comprando cartas. En vez de ser proyectos, pues estas cartas pues es que vas a contratar artesanos, son
cartas que lo que hacen es darte dinero, edificios, que normalmente lo que hacen es darte punto de victoria, o nobles, que dan punto de victoria y dinero. Y después también la posibilidad de mejorar estos edificios, pues estas cartas, artesanos, edificios o nobles, pueden mejorar a una versión, a unas cartas que te tienen que construir encima de algo que tú ya hayas comprado previamente y que por lo general pues son mejores, pues dan más dinero o dan más puntos de victoria que las cartas normales. Y el juego tú empiezas con 20 rublos y es simplemente una sucesión de compras de este tipo de cartas en las cuales tú pues cada vez vas a generar más dinero y vas a generar más puntos de victoria. Las reglas son extremadamente sencillas, aunque están verdaderamente bien. El juego tiene un track donde se van colocando las cartas que están disponibles, porque aquí, al contrario de lo que ocurre en Transforming Mars, lo que hay es que en el tablero central, en cada ronda de cada tipo de carta hay un determinado número de cartas que son las que tú puedes comprar. Y son comunes a todos los jugadores, que es una de las principales. Yo cuando voy a decir es que Terraforming Mars lo puedes jugar así, haciendo un draft, poniendo 10 cartas y que cada uno las compre de una en una, pero todo el mundo tiene acceso a las mismas cartas. Si tú dejas algo, pues se lo dejas a otro. Es decir, que es un poco simplemente la forma de competir por los mismos recursos. Un draft ampliado, en vez de hacerlo como se llamaba en Magic, el Rochester Draft. Rochester Draft. Tú lo pones todos juntos y coges, y el juego no te cambia. Qué fricazos. Ahí está. Ahora vamos a hacer un cubo. Vamos a hacer un cubo de terraforming. Y entonces, pues tú en tu turno, cuando te toca a ti, pues lo único que puedes hacer es, bien, te compras una carta que esté en el centro, o hay otra opción que es, la coges y te la reservas para luego. Vale, te la decir, la coges. ¿Como en el Splendor? Como en el Splendor, pero en 2004. Y la tercera opción que puedes hacer, por supuesto, es bajar algo que previamente te hubieras reservado. Solo te puedes tener como máximo 3 cartas en la mano, lo cual te limita tu capacidad de acción. De hecho, cuando ya tienes 3, entre comillas, vaya forzado porque no vas a poder, digamos, hacer todo lo que quieres porque no vas a poder subirte más cartas a las manos. Tiene un mecanismo un poquito sencillo en que cada turno, primero hay una ronda en la que se reponen en el track común un tipo de carta, y ese tipo de carta es el que produce. Es decir, primero se repone de artesano, se compra hasta que nadie quiera comprar nada más, y entonces los artesanos producen. Después se repone de edificio, todo el mundo compra de uno en uno hasta que ya nadie quiera comprar más, y entonces los edificios producen. Después con los nobles, y por último con las mejoras, aunque las mejoras no hay fase de producción. Y no hay más en el juego. Tienes que crearte un motor de economía porque hay dos recursos: punto de dinero, o sea, punto de victoria, que es lo que gana, y dinero, que es lo que necesitas para comprar nuevas cartas. Sí. Y al inicio, obviamente, de hecho, tú no quieres comprar edificios. Los edificios no dan dinero, solo dan puntos de victoria, y lo que quieres son artesanos. Pero llega un momento en el turno que tienes que cambiar. Tienes que dejar de comprar en producción y empezar a gastar en puntos de victoria. Que es cuando todo el mundo quiere cambiar. Que es cuando todo el mundo tiene que cambiar. O no, claro, o quieres o puedes. Esa es la clave, ¿no? Cuando cambiar, es la clave. Es un juego que además tiene una después tiene alguna otra cosa importante. Por ejemplo, los nobles son importantes porque el set de nobles, ¿no? El tener uno diferente de cada tipo al final te da puntos adicionales. Los nobles dan dinero y además al final de la partida pues tiene la típica proyección de que si tienes un noble distinto te da un punto, si tienes 2 nobles distintos tienes 3, si tienes 3 nobles distintos tienes 6, 4, 10, bla 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 bla. Dan muchos puntos de historia y hay mucho gañaneo, muchísimo gañaneo, porque he dicho que se reponen, ¿no? Entonces el track tiene 10 cartas para poder comprar. Si hay 4 jugadores y en la fase de edificios solo se compran 3 edificios, solo entran 3 nobles nuevos. Por lo tanto, hay un jugador que se queda sin noble. Esa idea, que es muy sencilla de explicar y muy gañana, pues hace opciones donde ves que la gente pues se ve obligado a llevarse un edificio caro que no quiere para abrir el hueco para que le entre el noble. Está la jugada de doblarse el noble, que es cuando tú vas primero, alguien coge la 4ª carta y tú haces lo mismo para coger la 5ª y que entren 5 nobles, y por lo tanto te llevas el primero y el 5º, y con muy pocas reglas pues tiene mucha interacción en la fase de elección de cartas. Y
tiene esa idea de que cada vez en los turnos tienes más dinero y los turnos cambian, tiene una dinámica. Al inicio del juego no tiene nada que ver lo que tú quieres con lo que quieres al final del juego. Sí, al final tenemos como los dos primeros los juegos que he traído yo, es decir, una doble economía, en este caso súper sencilla, dinero y punto victoria. Y el Terraforming Mars tenemos eso, muchísimos tipos diferentes de recursos, lo que también da muchísimas vías de desarrollo completamente diferentes, ¿no? Claro, aquí no hay combo. Además, una cosa que el Terraforming Mars, como hemos comentado, que es curioso, que en realidad es como una especie de colaboración entre los jugadores para llegar al final. Quiero decir que yo en el Civilization colaboro con los demás. En ese sentido, tú construyes la ciudad que yo te la invado luego, ¿sabes? En el sentido de que, por ejemplo, pues si quieres pasar del calor y alguien más se va a dedicar a meter calor, pues bueno, te puedes centrar en otro tipo de recursos, ¿vale? Bueno, eso es si tienes prisa por acabante. Sería discutible. Sí. Hombre, si me dijera o terraformáis en 10 turnos o morís todos, estaríamos hablando de otra cosa diferente. Sí. Podría haber una variante. Al final son corporaciones que en realidad lo que quieren es ganar más dinero que los demás, está claro. Pero podrían morir todos porque no se han terraformado, ¿no? Dejas a traer un CO2 un día de esto, un archipiélago. Que no funcionaba. Sí, y cosas así, ¿no? O un náufragos. Sí, por poner juegos en los que el mundo se puede ir a la mierda si los jugadores no quieren jugar. Bueno. Y nada, volviendo por terminar, el San Petersburgo es un juego estupendo para jugar en una jornada después de algo más pesado. Y siempre al final, cuando sabes jugar entre gente que sabe jugar, hay mucha más tensión de lo que en un principio podía plantear, porque al principio muchas compras son automáticas. Por ejemplo, al principio no se compra edificio, comprarlo al ser más barato, pero muchas veces empiezas a ver jugadas raras y dices, ¿por qué se ha cogido esta carta, este otro? Y tienes que darle vuelta por qué está pasando esto, lo otro. Estás pensando en tu yo del futuro. Ahora voy a contracorriente para que luego cuando todo el mundo quiera esto, yo tengo el hueco. Yo ya tengo la de 15 o yo ya tengo... Es un juego bastante curioso para lo poco con lo que está hecho. Y os recomiendo que lo juguéis. La nueva edición me parece horrorosa. Yo soy un clásico de los tíos feos rusos de la edición original. Sí. Tiene una expansión. Imposible de encontrar, por cierto, esa edición, porque se descatalogó hace como 6-7 años. O sea, se vendía por 10 euros en piel ocente. Se saldaba y de repente aquello, pues hubo un... Bueno, se acabó en Alemania. Se acabó, que ya no, sí. Y entonces hicieron ese Kickstarter desastroso. Fue muy mal llevado. Y bueno, que además hicieron un juego peor. No, es el mismo juego, ¿no? Sí, no, pero te digo estéticamente. Bueno, estéticamente, teóricamente lo han mejorado, que el original era muy feo. Pero en London, segunda edición, mejora la primera, ¿no? Ahí sí, ¿no? Hay cosas que hacer peor algo... Se lo dejamos al becario, ¿no? Y acaba así. Está claro. Hay una expansión para jugar 5 jugadores. Uh-huh. Bueno, alguna vez lo he usado, tampoco es una locura. No es necesaria. Yo suelo jugar al básico con unas cartas corregidas que hicieron un cambio de costes por equilibrar un par de cartas importantes, como el observatorio y la maestra de ceremonia. Y tiene otra expresión que no llegué ni a entender. Cuando me di las reglas del banquete, no lo sé. Quedaros con el básico necesario. Sí, funciona, va bien, ya está. Entre gañanes estamos en los 35 minutos, 33, realmente un filler. Lo normal es que dure una hora, más o menos, de juego. Sí, sí. Y por buscar también en la basura que hay en las ondas, por decir basura con cariño, porque en este caso no lo es, recomiendo uno de los podcasts de uno de los programas de Celacanto que habló de este juego y contó no solo habló del juego, sino también del contexto histórico de la construcción de San Petersburgo, que a mí me encantó. Así que rebuscar entre los episodios defenestrados del tablero de Kabutor y hay una gran programa dedicado al San Petersburgo. Lo buscaremos y pondremos el enlace en la web, porque iVoox sigue en el Pleistoceno. Sí, entonces, bueno, buscáis el enlace a la web y tendremos puesta toda esa información y tal. Junto con todo lo que hemos hablado hoy. Eso es. Bueno, pues entonces esto del engine building es culo o codo. El engine building... Te lo has inventado.
Todos los juegos tienen su engine, ¿no? Pero... Sí. Tenías que terminar la temporada. Tenías que terminar la temporada hablando de tu libro. De mi libro. Vamos a jugarlo ahora, he traído ahí. Sí. Qué bien. Bueno, ahora lo acariciaremos y veremos esos rusos simpáticos. Pues nada, que nos han eliminado del mundial. Con cariño. Pues sí. Bueno, pues nada, terminamos con recordando las formas de contacto. Eso es. A ver si me acuerdo yo. Bueno, básicamente podéis contactarnos por correo, usando el correo de hola@tecnologería.com o en el formulario de contacto de la web de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa en asjm.es. O como siempre, pues en Twitter nos podéis también encontrar en @asjm_es o en @tecnologería. Tenemos también grupos de Facebook, en comentarios en iBooks. El grupo de Facebook de Tecnologería de la Red General. General. ¿Vale? Aquí, bueno, si queréis contactar con nosotros en particular, ¿no? De cualquier forma, ¿no? Pero en ASJM sí que estamos. Y es la cuenta exclusiva de juegos, ¿no? Sí, efectivamente. De otros temas más transversales, pues tenemos Tecnologería. Efectivamente. Y nada, espero que sigamos grabando, ¿no? No sé si esto es fin de temporada o no. No me ha quedado claro. Bueno, sí, esto es como las temporadas en Inditex, ¿no? Por lo menos es nueva colección. Fin del curso académico. Fin del curso. Cantamos el GBA musiquito. Y en septiembre volvemos más fuerte que nunca. Claro que sí. Claro. Este casi que se publicará en septiembre, pero bueno. Pues nada, el espacio-tiempo del podcast. Porque como nos mola hablar de juegos, pues sí. Aquí yo creo que ni vamos a descansar. Pues ¿por qué? Pues descansar de lo que te gusta. Pues nada, ves poniendo ahí el San Petersburgo, me vamos a echarlo. Vamos a 4 horas de Transformers. Venga, hasta otra. Hasta otra.